La palabra de Dios, la Biblia, resalta la importancia de la unidad en todas las relaciones, las áreas de la vida. Una y otra vez, las Sagradas Escrituras nos hablan de la importancia de la unidad. Por ejemplo, Jesús oró al Padre y dijo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿A quiénes se refería? A la iglesia. Él dijo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿cierto? Miren la importancia de la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sin embargo, mis hermanos, nosotros los hombres, a causa del pecado, terminamos dividiéndonos. Y eso lo vemos en todas las áreas, por ejemplo, la iglesia. ¿La iglesia cómo está? Jesús solo que estuviéramos unidos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está unida? No, tenemos que aceptar que hay una gran división en la iglesia. Hace poco leía algunas cifras de que hay aproximadamente en el mundo 30,000 diferentes denominaciones, no iglesias, sino denominaciones. Es decir, grupos de iglesias que creen de determinada manera, ¿no? Entonces, imagínense cómo estamos los cristianos. Dios también instituyó, por ejemplo, el matrimonio, y en el matrimonio es importante la unidad, ¿qué dicen ustedes? ¿Cierto que sí? La misma Biblia nos dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio injustificado, ¿cierto? Sí, también hay un divorcio que es justificado. Hay dos causales de divorcio que son consideradas en las Escrituras. La una es el adulterio y la otra es el abandono malicioso del hogar. En tales circunstancias el divorcio es aceptable. Sin embargo, el fin del matrimonio no es el divorcio, sino que esa unión sea ¿para cuánto? Para toda la vida, ¿cierto? Entonces, a pesar de que eso es así, si nosotros miramos las cifras de divorcios en el mundo, está entre el 40 y el 50% de matrimonios termina en divorcio. Esa es otra muestra de que los hombres no solemos unirnos, sino dividirnos, separarnos. Y a esto hay que añadirle, mis hermanos, que la sociedad moderna, que rechaza tanto la unidad, que rechaza tanto el compromiso con otra persona, ya ni siquiera quiere el matrimonio. Ya muchos no quieren el matrimonio y gradualmente está bajando las cifras de matrimonio. Ya las personas no quieren tener un compromiso de por vida con nadie. Y ha surgido hace poco una cifra de los últimos 10 años en Colombia, el matrimonio disminuyó el 20%, imagínense ustedes. El matrimonio disminuyó el 20%, así que estamos viendo que muchos se divorcian, otros ni siquiera se quieren casar, ¿cierto? Todo porque nuestro corazón no tolera la unidad, no toleramos el amor, sino que es muy egoísta. Y también, si nosotros miramos las opciones que existen hoy en día, el mundo ha inventado una cantidad de opciones para vivir la pareja sin casarse. Hay muchas, hay una gran cantidad de estas uniones de diferente tipo que son así de sencillas. ¿Para qué? Para que si nos aburrimos, hasta luego, ¿cierto? Y no hay ningún problema, no hay ningún papeleo. Algo similar pasa en la relación de los padres con los hijos, que en un tiempo donde se puede decir que estamos en la era de las comunicaciones, ¿cierto? Así le llaman, la era de las comunicaciones. En un estudio reciente se descubre que el 60% de los padres dice estar más desconectado de sus hijos ahora que cuando no existían todas esas comunicaciones. Es decir, entre más nos conectamos con el mundo, como que más nos desconectamos con la familia. Más los hijos se desconectan de sus padres, y recuerde que la generación, las generaciones más eh, antiguas tienen que prepararlas a las generaciones nuevas en cuanto a la vida. Sí, es cierto que las generaciones nuevas tienen mucho más conocimiento académico eh, en cuanto a posibilidades de estudio, pero las generaciones antiguas son los padres, los abuelos, los que saben cómo es la vida, ¿cierto?
Eso que se debía transmitir de generación en generación, hoy en día ya no se transmite mucho porque ya no hay conexión entre los padres y los hijos y a veces se vive en la misma casa, pero como cada quien por su lado, ¿cierto? Y más con todo lo que hoy en día se dice, respétele su espacio y prácticamente ese muchacho, esa muchacha está allí, en su cuarto tiene un una república independiente allá, donde no se le puede tocar ni decir nada, ¿cierto? Porque hace mala cara y se escandaliza. Y todo eso es lo que estamos viendo hoy. Mis hermanos, parece que la unidad hoy en día es todo un reto. Cada vez nuestro mundo es más egoísta, más individualista, cada vez más los hombres sacrifican el bien común por el interés personal. Y pareciera que perseverar en la unidad en nuestro tiempo es una misión imposible, ¿cierto? ¿Para qué? Algunos dicen, ¿para qué me pongo a eso si es imposible tener unidad hoy en día? En nuestro estudio de hoy estaremos abordando este tema que es muy importante para todos nosotros, para nuestras relaciones. Y la pregunta es, ¿será posible establecer relaciones más fuertes, relaciones en las que la unidad prevalezca en este tiempo? ¿Podemos tener unidad y armonía en medio del individualismo que estamos viviendo hoy? ¿Qué podemos hacer? Si eso es así, si se puede, entonces, ¿qué podemos hacer para establecer relaciones en unidad como la palabra de Dios nos llama a tener? Y eso es lo que vamos a ver hoy, si Dios nos lo permite, en nuestro estudio. Así que continuamos en nuestra serie expositiva que se llama Siguiendo las huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y esta es la octava enseñanza de esta serie que tiene como título una pregunta. La pregunta ¿es la unidad una misión imposible? ¿Es la unidad una misión imposible? Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es el texto que vamos a estudiar hoy. Dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estamos estudiando esta preciosa epístola de Pablo a los Filipenses, donde el apóstol, después de haber recibido la visita de Epafrodito en la cárcel, él escribe una carta de regreso a la iglesia de Epafrodito, la iglesia de Filipos. La escribe agradeciendo la atención que la iglesia ha tenido con él de enviar a este hermano en la fe a fortalecerle y también la ofrenda que le llevó, pero también la escribe con el deseo de corregir algunas situaciones que están pasando allí en la congregación. Hemos visto que en la iglesia de Filipos había división, específicamente ese es un tema muy fuerte en la carta. Había orgullo, egoísmo, lo que estábamos diciendo hace un momento. Había división, había individualismo. Y Pablo escribe esta carta precisamente corrigiendo esa situación. En nuestra última enseñanza comenzamos la segunda parte de la carta en la que el apóstol llama a la iglesia a una vida digna del evangelio que ha recibido la iglesia, una vida digna del evangelio que ha recibido la iglesia. Eso quiere decir que el evangelio tiene una dignidad y que los que hemos sido llamados a ese evangelio debemos vivir dignamente conforme al llamado que hemos recibido. El texto que vamos a estudiar hoy empieza con las palabras por tanto. Así empieza en nuestro texto, ¿cierto? Por tanto, es el capítulo 2. Recuerden que los capítulos no están en el original, fueron puestos para que nos guiemos por ello, pero la carta sigue, ¿no? Y vamos en el final del capítulo 1 y Pablo no termina allí lo que está enseñando, sino que él sigue en el 2 diciendo por tanto. Y ese por tanto lo que hace es unir lo que anteriormente dijo Pablo a lo que va a decir aquí en este texto que vamos a estudiar hoy. Es decir, con base a lo que nos acabó de decir, que vimos la semana pasada, que es nuestra responsabilidad de vivir como es digno del Evangelio, con base en eso,
ahora el apóstol Pablo nos va a seguir dando una argumentación de lo que debe hacer la iglesia, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo en el texto que vamos a estudiar hoy? Pues Pablo está invitando a la iglesia que estaba en Filipos a unirse, a tener una verdadera unidad. Miren lo interesante que es este texto, porque estamos hablando de una iglesia donde hay una ruptura, donde hay problemas de división, y esta palabra de hoy es para nosotros aquí en la iglesia, y de pronto algunos de nosotros tenemos problemas de división en nuestro hogar, tal vez con nuestra esposa, tal vez con nuestros hijos, tal vez tenemos problemas de división en la iglesia, que tenemos algún problema con un hermano, que tenemos alguna clase de división, que estamos sufriendo de alguna clase de división en nuestros hogares, de pronto con nuestros hijos. Y lo que vemos aquí es que Pablo le escribe a una iglesia que está en esa situación de ruptura, donde hay hermanos contendiendo unos con otros, y él ofrece una solución, ¿no? Y en la introducción nos preguntábamos si para nosotros los hombres pecadores permanecer en unidad sería una misión imposible o si es posible tener unidad entre nosotros. Pues aquí el apóstol Pablo con esta palabra no solamente va a decir que sí es posible, miren que él nos está contestando, él dice que sí es posible y no solamente va a decir que sí es posible, sino que va a enfatizar en los tres aspectos que hacen que cualquier relación pueda tener unidad verdadera, que en cualquier relación la unidad prevalezca. Y eso es muy importante. De eso vamos a hablar hoy, si Dios nos lo permite, y de esos tres aspectos que debemos cuidar para preservar la unidad. Tres aspectos que debemos cuidar para preservar la unidad. Entonces, primero vamos a hablar del vínculo. Segundo, hablaremos de la integralidad. Y tercero, hablaremos de la motivación. Y como siempre, vamos a cerrar aplicando los principios que hemos aprendido a la vida práctica. Porque a veces como que quedamos en muy lindo lo que acabamos de escuchar, pero ¿cómo lo pongo en práctica en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio? Pues al final vamos a tener esa parte pastoral donde vamos a hablar de cómo aplicamos estos principios. Entonces, comencemos. El primer aspecto que debemos cuidar para preservar la unidad es el vínculo. Es de lo primero que habla el apóstol Pablo aquí en este texto. El vínculo se refiere a una conexión, a una relación o un lazo que une a dos o más personas, a veces también cosas, ideas, ¿cierto? De eso se trata el vínculo, unidad, algo que enlaza. Y esa noción de vínculo se usa más, se usa con frecuencia, es para hablar de las relaciones entre las personas, de ese vínculo, de ese lazo invisible que existe entre las personas. Y ese es el tema con el que empieza el apóstol Pablo en el versículo 1, con el tema del vínculo entre los miembros de la iglesia. Específicamente, Pablo va a hablar del vínculo entre los miembros de la iglesia. Pablo se ocupa de que los filipenses entiendan ese vínculo, que entiendan qué es lo que nos une como hermanos. Y nos hace meditar también en la importancia, en la realidad de ese vínculo para que podamos cumplirlo. Entonces, el vínculo es lo primero. En las relaciones es importante entender cada vínculo. En las relaciones es importante entender cada vínculo. Cada relación es diferente, ¿cierto? Cada relación es diferente. Y dentro de cada relación hay un vínculo particular, un vínculo en el que gobierna Dios. Miren lo interesante. Cuando hablamos de relaciones, en eso también legisla Dios. Cuando hablamos de las relaciones que tenemos como personas, también en eso legisla Dios. La Biblia hace una clara diferencia entre vínculo y vínculo, ¿cierto? Hay unos vínculos que son de una manera, otros que son de otra, y Dios legisla sobre todas esas cosas. Hay personas que confunden las relaciones entre vínculos. Por ejemplo, hay personas que creen que uno solamente puede tener un amigo de verdad, porque si tuviera dos, pues le sería infiel al primero, ¿no? Pero eso no funciona así. ¿Por qué? Porque esa es una confusión de vínculo. Porque en la Biblia, el matrimonio sí exige exclusividad. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, cuando usted se casó, los que se casaron, y usted le dijo sí a su pareja, inmediatamente dice uno sí a la pareja, le está diciendo al resto de parejas que le está diciendo,
Le está diciendo no, ¿cierto? Hasta ahí. Nosotros ya estamos casados, ya no más. No puedo tener otra relación. Esa es la exclusividad del matrimonio. Y tener otra pareja aparte de la que Dios nos dio, pues sería infidelidad y sería pecado. Pero en la relación de amistad no funciona así. La relación de amistad no exige exclusividad. La relación de amistad no exige exclusividad. ¿Cuántos amigos puede tener usted? Los que quiera, ¿cierto? Los que quiera. Si tiene 2, 3 amigos, uno no rompe ningún vínculo, porque el vínculo de amistad no exige exclusividad, no exige exclusividad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dijo, vosotros sois mis amigos, ¿cierto? Vosotros sois mis amigos. Ojo, la amistad no exige exclusividad. Usted puede tener todos los amigos que quiera y eso no violenta el vínculo, no. Entonces, como podemos ver, ese es un pequeño ejemplo para decir, es necesario entender cada vínculo porque cada vínculo es diferente. La Biblia nos enseña que cada vínculo es diferente. Así que lo primero es entender el vínculo. Si queremos una unidad verdadera, si queremos que la unidad prevalezca, debemos entender el vínculo de manera bíblica. Mis hermanos, y es lo que hace el apóstol Pablo aquí, nos da a entender de qué se trata el vínculo de hermanos que tenemos nosotros. Ese vínculo, ¿de qué se trata? Pues vemos que es un vínculo que al igual que el de amistad no exige exclusividad, todo lo contrario. ¿Cuántos hermanos tenemos en Cristo? Demasiados, ¿cierto? Debemos tener demasiados en Cristo, demasiados hermanos en Cristo. Y dice Pablo en la epístola, va a hablar de las características de este vínculo con una condicional. ¿Sí se dan cuenta? Así está escrito este texto. Es la condicional sí. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y él va dando allí las características de lo que es el vínculo entre hermanos en Cristo. ¿Cuáles son esas características? Primeramente, la consolación en Cristo. Eso es algo, ese es uno, es parte del vínculo que nos une. Los creyentes nos une la consolación en Cristo. Esta palabra consolación significa ponerse al lado de alguien para ayudar. Así, eso es lo que significa esta palabra. Ponerse al lado de alguien para ayudar. Y describe precisamente lo que Cristo hizo con la iglesia al venir a este mundo y pagar en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Satisfizo la justicia de Dios y nos redime a nosotros los pecadores. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? Muerte. Pero Cristo vino y pagó en la cruz, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hoy usted está escuchando esta enseñanza y sabe que usted está en sus pecados, el llamado también es para usted desde esta hora. Cristo vino y murió en la cruz por los pecados de su iglesia. Y todo aquel que pone su fe en Él, que cree en Él como Salvador, como Señor, pues no se pierde, dice la Biblia, sino que tiene vida eterna. El llamado es al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, eso es la consolación que tenemos. Solo hay un camino al Padre. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. Y es por ese camino al Padre que nosotros tenemos redención y vida eterna. Y eso nos une, mis hermanos, a los creyentes nos une la consolación del Evangelio, la salvación que tenemos en Cristo, la sana doctrina que hemos aprendido, que todos fuimos redimidos, que todos hemos sido salvados. Y eso es maravilloso. Por eso cantábamos hace un momento. Cantábamos a la Trinidad, le decíamos gracias Padre nuestro, ¿cierto? Porque nos salvaste en Cristo, tu Hijo. Le decimos gracias Señor Jesús porque en la cruz nos redimiste. Gracias Espíritu Santo porque nos has dado salvación. Todo esto es el cántico que cantamos los creyentes, ¿cierto? La misma consolación nos une. ¿Qué más nos une aparte de la misma consolación? El apóstol dice o habla acerca del amor. Otra cosa que nos une es lo que la Biblia Reina Valera traduce como consuelo de amor. Y esa expresión también se puede traducir aliento o estímulo de amor. Y hace referencia al amor soberano de Dios que tenemos en Cristo. Es decir, todos los creyentes somos amados por Dios.
¿Por qué nos amó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? Porque nosotros sí somos buenos. Por pura gracia, ¿cierto? Somos amados de Dios por pura gracia. Él nos amó por pura gracia. Él nos escogió desde antes de fundar el mundo por pura gracia. Nos amó en Cristo por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. Y en eso también tenemos nosotros un vínculo. Todos nosotros somos los amados de Dios. Cuando estudiamos las cartas de Juan, ¿cómo llamaba Juan a la iglesia? ¿Recuerdan? A los creyentes. Les decía, amados, ¿cierto? Amados. Eso somos nosotros, los amados de Dios. Y eso también lo tenemos en común, eso nos une. ¿Qué más nos une? ¿Cómo más es ese vínculo? ¿Qué otra cosa caracteriza ese vínculo de hermandad? Otra cosa que el apóstol resalta aquí es la comunión en el Espíritu, la comunión en el Espíritu. Y como cantábamos hace un momento, la obra de salvación es trinitaria, ¿cierto? La Trinidad trabaja en la obra de redención. El Padre planeó, el Hijo ejecuta. ¿Y quién es el que aplica esa redención? El Espíritu Santo. Y es precisamente a esa participación de nosotros los creyentes en la obra del Espíritu Santo en la redención, a lo que hace referencia el apóstol cuando habla acerca de la comunión del Espíritu. Todos nosotros tenemos derecho a esas mismas gracias de Dios por el Evangelio y las experimentamos por el Espíritu Santo y somos partícipes todos los que estamos aquí, si estamos en Cristo, tenemos al mismo Espíritu. Nos vamos de la congregación, nos vamos cada uno para su casa y el pastor no tiene que estar encima de todo el mundo mirando a ver cómo vive, qué hace, llamándolo constantemente, qué hubo, cómo se levantó y qué pensamientos tuvo. No, porque el pastor simplemente hace una parte en medio del diseño de Dios, pero la obra realmente la hace ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye. Cuando usted va a hacer algo malo, no tiene a su pastor ahí al lado diciéndole, venga, cuidado. No. Pero sí tiene a quién? Al Espíritu Santo. Todos nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Y eso nos une. Eso es parte del vínculo. Por último, también el apóstol Pablo habla del afecto entrañable y la misericordia. Y aunque en la Reina Valera estas expresiones aparecen como si fueran separadas, en realidad en el original esas dos palabras van juntas y se refieren a la amorosa misericordia de Dios. La amorosa misericordia de Dios que tenemos en Cristo. Y ese es otro lazo que nos une. Ese lazo invisible que une a los creyentes es la misericordia que tenemos de Dios en Cristo. A Dios le ha placido tener misericordia de nosotros. Es decir, los creyentes también nos une el hecho de que somos el objeto de la misericordia de Dios, del Dios Santo. Entonces, todos estos son los lazos invisibles que unen a los creyentes. Todos los creyentes estamos unidos con estos lazos y por eso ese vínculo tiene que permanecer así. Tiene que basarse en esta unión que tenemos en Cristo. Y por eso la Biblia nos llama a tener una buena relación entre hermanos, por lo que Dios hizo en nosotros. Ahora, no solamente es necesario entender el vínculo, sino también es importante reconocer si el vínculo es real o no es real. Porque no es lo mismo estar juntos que estar unidos. ¿No creen? No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Hay muchas relaciones que son simples formalismos, ¿no? La gente está una con la otra simplemente porque toca, por algún compromiso que tienen, pero nada más. Y a veces ni siquiera está ese formalismo en medio de esas relaciones. Un ejemplo son los amigos de Facebook. ¿Los amigos de Facebook son reales? ¿Son amigos realmente? No. Son personas reales, pero no son amigos. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre, pero en realidad no son amigos. Amigo es una cosa muy diferente a conocido, y eso ni siquiera es un conocido, ¿cierto? Pero hay gente que dice, tengo 1.000.000 de amigos en Facebook, ¿cierto? Pero ese no es una relación real. Y así pasa muchas veces en las relaciones. Hay relaciones que son fingidas, que no son reales. Y Dios no quiere apariencias, mis hermanos. La verdadera unidad está basada en la verdad. Y por eso confronta. Miren lo interesante. La verdadera unidad está basada en la verdad y por eso confronta. Confronta continuamente con la verdad. Y en muchos casos, en muchas ocasiones, procurar la verdad
no va a parecer algo que traiga paz. Procurar la unidad no va a ser algo que parezca pacífico en muchas circunstancias. Y ahí quiero que prestemos atención a la condicional que pone el apóstol Pablo antes de cada una de estas características. ¿Cuál es esa condicional? ¿Qué dice Pablo? Sí, ¿cierto? Él dice, si hay esto, si hay aquello, si hay lo otro, entonces vivan de esta manera. Y la Biblia nos llama una y otra vez a ser sinceros en evaluar si realmente nuestro vínculo con Dios y por tanto con nuestros hermanos es real o no es real. Sí, hay muchos textos en la escritura que podemos sacar aquí. Por ejemplo, Jesús enseñó que es falsa la profesión del que confiesa a Jesús como Señor, pero no guarda su palabra. ¿Cierto? Es falsa, dijo Jesús. Dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, y dice, pero yo les diré, malditos, nunca los conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces, ahí ya nos pone a reflexionar Jesús. Pero si vamos al apóstol Pablo, él dice, en medio de una de sus cartas, él dice a los corintios, les dice, examínense a ustedes mismos si están o no están en la fe. Otra vez, si procuramos unidad, que sea unidad real, verdadera, no falsa, no una apariencia, no una ilusión, que sea real. Entonces, miren lo importante que es ser claro para la unidad. Algunos cambian el evangelio, lo adornan para que la gente haga una profesión de fe que es falsa. Sinceramente es falsa. La profesión de fe que se hace basado en un evangelio falso, pues es falsa. Y entonces, cuando es una relación, una acción de fe, una confesión de fe falsa, pues esas personas están por un tiempo y luego, hasta luego, luego ya se pierde. ¿Por qué? Porque no es auténtica, no es real, mis hermanos. Por eso Dios no quiere una relación así. Él dice una y otra vez, Pedro dijo, hagan firme su elección. Así dijo el apóstol Pedro. Santiago dice que la verdadera fe, si no lleva obras, está muerta. Todo eso nos hace pensar, nos hace recapacitar de la autenticidad de la relación que tenemos con Dios y por ende con nuestros hermanos. Juan dijo que el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo es que dice que ama al Dios que no ve? Entonces no importa cuántos y cuáles problemas habían entre los filipenses, si en realidad eran creyentes, lo que Pablo está diciendo es que ellos tenían que solucionar el problema, ¿cierto? Y yo le digo, si usted es creyente y tiene un problema con un hermano, pues yo lo que le digo es que usted, si realmente es creyente, tiene que solucionar ese problema porque usted es una persona nacida de Dios. Usted es una persona nacida de nuevo. Y ese es el punto importante, mis hermanos, aquí en el comienzo, que la unidad permanece si el vínculo es real. La unidad permanece si el vínculo es real. De lo contrario, pues con el primer tropiezo, ¿qué pasa? Se disuelve. Con el primer tropiezo se disuelve porque no es real. Y ahí es donde decimos que no es lo mismo estar juntos que en realidad estar unidos por la gracia de Dios en Cristo. Se puede estar juntos, pero no unidos. Dice primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, hablando de unos hermanos apóstatas, unos que eran hermanos pero que resultaron siendo apóstatas, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ese texto es muy claro. Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, o sea que estos eran hermanos de la congregación, pero no eran de nosotros. O sea que esa confesión de ellos era falsa. ¿Por qué se da cuenta el apóstol? Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, la realidad es que si el vínculo es verdadero, la permanencia está allí. Si hay un vínculo real, hay permanencia. Pero también es importante, mis hermanos, entendiendo el vínculo, pues aprender a cuidar ese vínculo, aprender a perseverar en lo que es importante en ese vínculo. Si perseveramos en la unidad, si perseveramos en aquello que es
la razón de nuestra unidad, perseveramos en la unidad. Si perseveramos en el vínculo, perseveramos en la unidad. Mm. Por ejemplo, si la iglesia de Filipos quería permanecer unida, debía cuidar la doctrina, porque habían unos falsos maestros. Y si cuidamos la doctrina, estamos cuidando la unidad, porque la unidad, el vínculo, dentro del vínculo está la doctrina. Algo que nos vincula a nosotros es la doctrina. Si usted descuida la unidad que ha recibido, si descuida la doctrina que ha recibido, está descuidando la unidad. Si usted empieza a parar oreja a doctrinas falsas, a la teología liberal, a todos estos engaños de hoy en día, pues sencillamente va a estar rompiendo el vínculo. Lo mismo pasa en el matrimonio. Un hombre que empieza a poner cuidado a una mujer que le está coqueteando, pues está rompiendo el vínculo que tiene ¿con quién? Con su mujer. Entonces miren cómo si queremos cuidar la unidad, debemos cuidar el vínculo. Y eso es importante. Por eso es importante lo que estamos aprendiendo. Porque si descuidamos el vínculo, descuidamos la unidad. Y en la parte final de este estudio, vamos a ver cómo se aplica esto al matrimonio y cómo se aplica a otras relaciones como la de los padres a los hijos, porque es importante aplicarlo a todas nuestras relaciones. Ahora, el segundo aspecto que es importante y que debemos cuidar para preservar la unidad es la integralidad. Integralidad. Y esta palabra no es muy común, pero la escogí porque encierra la idea que el versículo nos está aquí aportando. La integralidad es la cualidad de ser completo. Algo integral es algo que es completo. Algo integral es algo que es completo. Y no puede haber unidad duradera si no es completa. Miren lo interesante. Pablo nos está diciendo que no puede haber unidad verdadera si no es completa, si no está completa. Y de eso nos habla el versículo 2, en el que comienza el apóstol pidiendo a la iglesia de Filipos que le alegren un poco más. Miren lo curioso, ¿no? El apóstol está preso, pero en el poco texto que hemos avanzado de nuestro estudio, en ese espacio tan pequeño ha dicho varias veces que él está gozoso. Miren que no está triste, no está afligido, pero en el versículo 2 de nuestro tema hoy, él dice, completen mi gozo, es decir, háganme más feliz. ¿Cómo? Y ahí empieza a decir cómo pueden hacerlo más felices. Y está hablando acerca de la unidad completa. Lo que Pablo dice ahí es que háganme feliz sabiendo que ustedes están unidos completamente. El apóstol describe esa unidad en estos términos específicos que vamos a ver y que al unir todos, pues vamos a ver que está diciendo el apóstol que un compromiso de unidad completo es el que prevalece. Un compromiso de unidad completo. ¿Cómo es ese compromiso de unidad completo? Entonces, lo primero que les pide a los filipenses es lo que la Reina Valera traduce como sentir lo mismo. Sin embargo, mis hermanos, el original, en el griego, esa expresión no habla tanto de la manera en que nosotros sentimos, sino la manera en que nosotros pensamos. Por eso muchas otras traducciones ponen más sentido al versículo al decir nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, lo que la Biblia dice allí, o de lo que está hablando es del modo de pensar, que debemos pensar lo mismo, es lo que dice esa primera parte, cuando dice sentir lo mismo, está diciendo pensar lo mismo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce así. Dice, teniendo un mismo parecer. Miren lo que dice, teniendo un mismo parecer. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce poniéndose de acuerdo, poniéndose de acuerdo. La idea es que todos tengamos la misma forma de pensar. Y si queremos que haya verdadera unidad, una unidad que prevalezca en medio de individualismos que hay hoy en día, pues es necesario unificar nuestro modo de pensar. Y eso en la relación entre los creyentes es posible exclusivamente por la palabra de Dios. Si todos estamos unidos a la misma Biblia, si todos estamos estudiando el mismo texto, si todos estamos creciendo en el conocimiento del mismo libro, que es la palabra de Dios, pues al fin y al cabo puede haber unidad en nuestro modo de pensar, en nuestro criterio, en lo que decidimos, y entonces vamos a decidir mucho mejor. Miren lo que dice 1 Corintios 1:10.
Vamos a leer ese texto, 1 Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo se logra eso? Únicamente por la palabra de Dios. Todos nosotros debemos estar creciendo en la palabra si queremos tener eso que nos está diciendo allí el apóstol Pablo. Es necesario ponernos de acuerdo y solamente por la palabra podemos hacerlo. Otra cosa que pide el apóstol es que los filipenses tengan el mismo amor, dice ahí. Miren cómo es esa unidad completa, el mismo amor. Basado en que todos los creyentes somos amados por Dios, ahora el apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener unos por otros el mismo amor. Y ese texto o esa expresión que usa el apóstol allí habla precisamente de lo que debemos sentir por todos los hermanos. Por todos los hermanos debemos tener el mismo amor, el verdadero amor que la Biblia exige. Mire que el amor a veces hoy en día se tiende a pensar que es como un sentimiento bonito, pero amor en la Biblia, ¿recuerdan qué es? Es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Es decir, que el amor se traduce más que en palabras, se traduce en hechos. Más que en palabras bonitas, en un poema, en una canción, el amor bíblico se traduce en hechos. ¿Jesucristo nos amó? ¿Qué dicen ustedes? Claro, no ha habido un amor más grande que el del Señor, que dio su propia vida en la cruz, ¿cierto? ¿Los amó el Padre? Claro, la Biblia dice que de tal manera el Padre nos amó que entregó a su Hijo. Pero miren que Él no se la pasa diciendo, yo los amo, ¿o sí? Nos escribe un hermoso poema que dice, yo los amo desde antes de la fundación del mundo, todas estas cosas. No, Él lo muestra con sus acciones. Y eso es importante porque el verdadero amor es más acciones que palabras. El verdadero amor se traduce en unas acciones prácticas. Y es de lo que nos habla aquí el apóstol. Debemos estar unidos en nuestra manera de pensar, pero también en nuestra acción, en nuestras acciones. El amor es acción. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué pasa? Hágame un poema. No, Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Podemos cantar aquí hermoso, podemos tener los himnos más maravillosos, podemos tener instrumentos maravillosos, una orquesta preciosa y decirle al Señor que lo amamos con todo el corazón, pero la realidad se ve allá afuera cuando usted está expuesto al pecado. La realidad se ve cuando usted se congrega, la realidad se ve cuando usted lee las escrituras como parte de su vida, porque el verdadero amor se traduce en acciones. La verdadera unidad que prevalece exige la práctica de un verdadero amor, y es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, la unidad completa tiene que ver con la manera en que pensamos, debemos estar unidos en el mismo pensamiento, pero también con nuestra práctica. Y el apóstol termina esa parte hablando a los filipenses exigiéndoles dos cosas y usa dos expresiones interesantes. La primera es unánimes, que quiere decir un alma, y describe a aquellos que están en armonía en cuanto a sus deseos, sus objetivos, sus pasiones. Y la segunda es y un mismo sentir, que nos habla de la intención de cumplir el mismo propósito. Entonces, esas dos palabras están juntas, relacionadas, y lo que nos está diciendo es que ese amor que procura el bien debe manifestarse en un sentir también, en un sentir compasivo y fraternal, en un deseo de ayudar, de apoyar a nuestros hermanos en la fe, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo camino de perfección. Todos estamos en el mismo camino de perfección. Nosotros solemos sentir un rechazo por el pecado de nuestro hermano. ¿Les pasa o no les pasa? Usted escucha que un hermano ha pecado y usted no dice, Dios mío, ayúdalo. No, generalmente uno dice terrible, ¿cierto? Y uno piensa mal del hermano, pero de su propio pecado, ¿cómo piensa uno? Uno dice, uy, terrible. No, uno dice, Señor, Dios mío, ten misericordia de mí, ¿cierto? Pues la Biblia dice que debemos amarnos, amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros. Así como no nos juzgamos a nosotros, sino que procuramos nuestro bien y decimos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a superar esto. También deberíamos decir, Señor, mira a mi hermano, está pecando.
Señor, ten misericordia de él y ayúdale a superar eso que está pasando. Mire cómo debería ser, ¿cierto? Debe haber un sentir también de compasión, de amor, de misericordia. Así que una unidad completa para el apóstol involucra el pensamiento, pero también la práctica y también las emociones. Esas tres cosas, las emociones o sentimientos. ¿Cuáles son? Pensamientos, práctica y emociones. Y ninguna de esas cosas puede faltar. Ninguna de esas cosas puede faltar porque entonces la unidad no prevalece. La unidad no prevalece si es solo poesía. No, tiene que haber acción. La unidad no prevalece si no hay un sentimiento, una emoción a favor de nuestro hermano. Pero la pregunta es cómo ponernos de acuerdo y estar unidos en esas tres cosas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo y estar unidos en esas tres cosas? Pues, mis hermanos, la única manera de hacerlo es por la palabra de Dios. Hay gente que dice, eso es imposible, pastor. Poner toda esta gente de acuerdo es imposible. Pero la Biblia nos dice que para la iglesia es posible en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es por la palabra que todos tenemos un mismo sentir, una misma mente. Ustedes fíjense, cuando una persona no tiene mucho conocimiento bíblico, cuando casi no lee en su casa, cuando no se alimenta de la fe, le es muy fácil formar división. ¿No se ha dado cuenta? Le es fácil formar la pelea. Le es fácil traer disgusto a la congregación, división. Pero entre más uno crece en la palabra y entendemos las cosas como son, pues empezamos a tener unidad en los pensamientos, ¿cierto? Y eso que usted está luchando, yo también estoy luchando. Y entonces podemos pensar de la misma manera. Entonces usted me cuenta su situación y yo le digo, lo voy a ayudar, voy a tratar de hacer algo. Pero cuando uno no crece en el conocimiento, cuando uno mismo no se expone a la palabra y uno mismo no ve su pecado, porque uno ve el pecado es a la luz de la palabra, pues es fácil juzgar, dividir, eh, armar sectarismo, todas esas cosas le es fácil. Mis hermanos, esas tres cosas debemos estar unidos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera en que nosotros nos eh, ejercemos nuestra fe, la práctica, y debemos estar unidos en nuestras emociones. Es lo que en teología se llama ortodoxia, que es la correcta manera de pensar, de creer, ¿cierto? Ortopraxis, que es la correcta manera de practicar esa fe, y la ortopatía, que es la manera correcta de sentir. Debemos llegar a sentir de una manera correcta, bíblica. Cuando decimos correcta es bíblica, y para eso necesitamos crecer en las escrituras, exponernos a este libro. Todos los días debemos hacer nuestro devocional, todos los días con nuestros hijos. Mire, los hijos expuestos a las escrituras, ellos van aprendiendo, van entendiendo, van cambiando. Yo les pregunto, ¿cómo va a tener nuestros hijos cambio en su vida si no los exponemos desde que son pequeños a la palabra de Dios? Es necesario. Ella es la única que tiene el poder de cambiarnos. Así que es importante lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este texto. Primeramente, el apóstol nos habla del vínculo, que es importante, pero también en esta segunda parte, él nos habla acerca de la integralidad que debe haber en la unidad. Debe estar completa esa unidad. La tercera cosa que es importante y que debemos cuidar si queremos una unidad que prevalezca, si queremos relaciones que sean unidas y que permanezcan unidas, es la motivación. ¿Qué motiva nuestra relación? ¿Qué motiva nuestra unidad? Pablo termina hablando de la motivación correcta para la verdadera unidad y describe primeramente lo que no es una buena motivación. ¿Qué no es una buena motivación? Dice el apóstol. Él dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Eso está en el versículo 3, creo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Esa no es una buena motivación. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y esa palabra contienda también se traduce como ambición egoísta y vanagloria. Ambición egoísta. Y vanagloria se refiere a esa orgullosa pretensión de ser engrandecido, de usted tener la razón solo por ser exaltado. Esa no es una buena manera de relacionarnos. Ni el egoísmo ni el orgullo.
Cuando la motivación es el egoísmo y el orgullo, pues eso produce divisiones, rivalidades, contiendas, sectarismos. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Todas estas cosas estaban pasando. ¿Por qué? Porque la motivación de los creyentes era el egoísmo y el orgullo. Y Pablo está exponiendo eso como una mala manera de motivarse. Esa no es la motivación nuestra. Desgraciadamente, el orgullo y el egoísmo son los pecados más comunes de los hombres, podríamos decir. Es el pecado más común. El orgullo es un pecado muy común en nosotros, y la vanagloria. Y el orgullo, algunos dicen que el orgullo nosotros no lo podemos percibir. Nosotros no podemos percibir cuando lo tenemos. Imagínense usted. El orgullo no lo podemos percibir cuando lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil que una persona sea orgullosa y ella, si le pregunta a usted, "Oiga, ¿usted por qué es tan orgulloso?", va a decir, yo no soy orgulloso, ¿cierto? Porque es muy difícil de percibir el orgullo en uno mismo, pero en los demás, pues es fácil, ¿cierto? Se nota cuando alguien es orgulloso. Así que, desgraciadamente, esta es una realidad de nosotros los hombres. Nosotros somos muy orgullosos y muchas de las cosas que hacemos, muchas de nuestras acciones son motivadas por el orgullo. Muchas de las acciones nuestras son motivadas por el orgullo. Por eso muchas veces Dios tiene que humillarnos a nosotros para nuestro propio bien. Y por eso la Biblia dice, bueno me fue haber sido humillado para aprender. Bueno me fue haber sido humillado. Desgraciadamente esa es la realidad. Nosotros los creyentes, teniendo el Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos edifica, que nos confronta, que nos confronta nuestro pecado, pues debemos hacer morir, como dice la Biblia, hacer morir esa situación en nosotros, el orgullo y el egoísmo. Debemos hacerlo morir. Esa no debe ser nuestra motivación. La motivación de nuestros actos no debe ser ni el egoísmo ni el orgullo. Si lo es, pues estamos actuando mal, estamos trayendo división. Y enseguida el apóstol habla de la correcta motivación. ¿Cuál sí es la correcta motivación? Y esta correcta motivación es contraria totalmente al orgullo y al egoísmo. ¿Cuál es? La verdadera unidad que prevalece está motivada por la humildad y por el amor. Esas son las dos cosas. ¿Por cuáles? La unidad y el amor. La humildad y el amor, ¿no? Humildad y el amor. La humildad es todo lo contrario al orgullo, ¿no? Como dice el apóstol, mire lo que dice el apóstol, dice que es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso, mis hermanos, es totalmente desafiante para nuestro orgulloso corazón, ¿no creen ustedes? Considerar a los demás como superiores, ¿será fácil? Es muy difícil. ¿El esposo considera a la esposa superior a él? Es la pregunta. ¿La esposa considera al esposo superior a él? Es la pregunta. Para nosotros, los hombres pecadores, es muy difícil. Lo que Pablo está diciendo aquí es prácticamente imposible para nosotros considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, pero esa es la humildad. Y mis hermanos, solemos, si ustedes se dan cuenta y se examinan, solemos creernos todo el tiempo como superiores a los demás, ¿no creen? Constantemente estamos allí creyendo que somos superiores. Y eso es lo que ocasiona tanta contienda, tanto pleito. Necesitamos humildad, mis hermanos, en nuestro corazón para reconocer que nos equivocamos, que tenemos muchas situaciones que no comprendemos, que no tenemos todas las respuestas, que fuimos injustos en nuestro trato. Nos cuesta pedirle perdón a nuestra esposa cuando nos equivocamos. Nos cuesta pedirle perdón a un hijo cuando nos equivocamos. Nos cuesta, porque nuestro corazón es muy orgulloso. Deberíamos reconocer nosotros nuestras debilidades, pero ¿cómo nos mostramos como fuertes? Deberíamos nosotros poder ser sensibles a nuestras limitaciones y poderlas expresar, pero nos mostramos invulnerables, como los grandes, como los que no tienen problema. Necesitamos aprender, necesitamos corregir muchas cosas, pero eso no lo decimos, eso no lo hablamos. Mis hermanos, necesitamos un corazón humilde para tener buenas relaciones. Eso es la humildad, pero también dice que el amor, son dos cosas, ¿no? El amor. Y el amor
es todo lo contrario al egoísmo. El amor es todo lo contrario al egoísmo. El egoísmo es el excesivo apego al bienestar propio. Miren lo que es el egoísmo. Es el excesivo apego al bienestar propio, que descuida o directamente vulnera a los demás. Cuando usted es egoísta, usted se satisface, así a los demás les afecte lo que usted está haciendo, ¿cierto? Usted busca es lo suyo, lo que quiere, lo que le conviene, y los demás pues no me importan porque lo que me importa soy yo mismo. Eso es lo que es el egoísmo, el excesivo apego al bienestar propio que descuida o directamente vulnera a los demás. Pero el amor, ¿qué es? Es la procura desinteresada del bien de mi prójimo. Miren cómo es totalmente opuesta una idea a la otra, ¿no creen ustedes? Totalmente opuesta. Y eso fue lo que hizo el buen samaritano, ¿recuerdan? El buen samaritano fue aquel que vio al hombre que estaba muriendo y no pensó en sí mismo. Si hubiera pensado en sí mismo, dice, uy, si yo lo recojo y lo llevo al mesón, ¿cuánto me toca pagar? ¿Cierto? Y el esfuerzo para cargarlo hasta allá, de pronto traía su animal de carga, pero para bajar mi carga, ¿cierto? Para sacrificarme. Y es lo que pensamos nosotros muchas veces. Cuando tenemos que hacer algo, siempre pensamos en nosotros y no en los demás. Ese es el egoísmo. Y somos capaces de sacrificar el bienestar ajeno por causa nuestra. Pero el amor es todo lo contrario, ¿no? El amor es lo que hace que el samaritano no le importe su dinero, su tiempo ni nada y vaya y recoja a este hombre que está mal. El amor es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si Jesucristo nos hubiese dejado condenar a todos por nuestro pecado, ¿Él estaría fallando? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaría fallando como Dios? ¿Sería injusto? La verdad es que no. La verdad es que Él es soberano, Él es justo. Si nos hubiésemos perdido todo, sería por nuestro propio pecado. Pero en su misericordia, Él decide dar su vida. En su misericordia, el Padre decide dar su Hijo para salvarnos. Eso es amor. Imagínense que todos nosotros pensáramos de esa manera. La unidad no tendría melaza si nosotros viéramos así. Si usted estuviera pensando en hacerle bien a su esposa y su esposa todo el tiempo estuviera pensando en hacerle bien a usted, pues eso sería maravilloso. Si usted la considerara a ella como superior a usted y ella lo considerara a usted como superior, pues eso sería precioso. Pero nuestras realidades son totalmente pecaminosas y por eso el Señor nos llama la atención. Por eso Pablo ordena a los filipenses diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando por lo suyo propio, egoísmo, sino mirando por lo de otros, amor. Eso es amor. Y es la motivación de la verdadera unidad que prevalece a pesar de todo. Es esa motivación la que hace que la unidad prevalezca a pesar de las circunstancias. Mis hermanos, el apóstol Pablo resalta en este texto 3 aspectos que debemos cuidar para perseverar en unidad en nuestras relaciones. ¿Cuáles son? Recordémoslos. Primeramente, el vínculo, que es lo que realmente nos une, que debe ser real, que debemos conocer particularmente cada vínculo de una manera bíblica, entendiendo nuestra responsabilidad en él y que debemos cuidar porque sin él solo queda el formalismo vacío. Ese es lo primero, el vínculo. Lo segundo es la integralidad, porque para que la unidad prevalezca es necesario que esté completa. Es decir, que debe ser una unidad en pensamiento, en vida práctica y en sentir. Y lo tercero es la motivación. Si queremos que la unidad prevalezca, pues ni el egoísmo ni el orgullo puede ser el que motive nuestras relaciones, sino que la humildad y el amor. Esas 3 cosas, si las vivimos como Dios nos manda, pues entonces vamos a tener relaciones unidas, fuertes, unidad que prevalece. Pero mis hermanos, como siempre, no podemos terminar sin la parte pastoral y la pregunta es cómo aplicamos estos principios a nuestras relaciones en la vida diaria. Pues hablando de las relaciones fraternas, que es el tema que en realidad está tocando el apóstol Pablo aquí,
para yo tener unidad con mis hermanos en la congregación, yo como creyente debo asegurarme de que ese vínculo sea real y no un simple formalismo. Como dijo Pablo, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero además debemos entender bíblicamente nuestro vínculo, primeramente con Dios, pero también con nuestros hermanos. Mis hermanos, lo que nos une a nuestro hermano no es lo que nuestro hermano puede hacer por nosotros. No es lo que él va a hacer, no es lo juicioso que es. ¿Qué es lo que nos une a nuestros hermanos? Lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por él y por mí. Eso es lo que nos une. Lo que Cristo hizo, no lo que ellos hacen, sino lo que Cristo hizo. Eso quiere decir, mis hermanos, que debemos procurar que nuestra unión como creyentes sea llena de gracia, de amor, de perdón, de misericordia. Debemos llegar a poder sostenernos como hermanos. No estar apuntando para juzgar, sino para ayudar, ¿cierto? No estar mirando con menosprecio al que cayó, sino con misericordia. Esa es la relación que tenemos. Somos pecadores redimidos, todos. Y como dijo el apóstol Pablo, si un hermano cae, debemos tener cuidado porque de aquí a mañana el que cae puedo ser yo. Lo mismo que procuraría yo para mí, lo debo procurar para quién, para mi hermano que cayó. Y esa procura debe ser la restauración del hermano caído. Mis hermanos, debemos procurar en las relaciones fraternas que nuestra unión como creyentes sea completa en nuestra manera de pensar, en nuestra práctica, que debe estar caracterizada por el amor y en un mismo sentir y anhelo y propósito. Y eso se logra únicamente a través de un compromiso real con la palabra de Dios. Ese compromiso con la palabra que puede renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir. Y también debemos desechar el orgullo y crecer en humildad, haciendo que la motivación de nuestras relaciones fraternas sea el amor y no el egoísmo. ¿Cómo hago eso, pastor? Pregúntese cada vez que usted tenga una situación con su hermano, pregúntese por qué lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Cuál es mi motivación en este momento? Y debemos obviamente ser sinceros. ¿Qué me motiva a pensar así de mi hermano? Cuando usted tenga un pensamiento feo contra su hermano, a veces vemos que no vino fulano y decimos, ese hermano, quién sabe en qué estará, ¿cierto? Pregúntese, ¿qué le inspira a usted ese pensamiento? ¿El amor? ¿O el egoísmo? ¿O el orgullo? Porque es por orgullo que uno se siente superior a los demás, que uno dice, yo sí soy un buen creyente y el otro no. Debemos preguntarnos. Mis hermanos, solo así podemos tener unidad verdadera como creyentes. Pero esos mismos principios se aplican también a otras relaciones, por ejemplo, en el matrimonio. En las relaciones de pareja debe haber un vínculo real de amor y no solo un formalismo. Debe haber un vínculo real de amor y no solo un formalismo. También es importante, mis hermanos, entender bíblicamente el vínculo que nos une a nuestra pareja. Ustedes se han preguntado cómo es el matrimonio bíblico. El matrimonio en la Biblia se describe no simplemente como una sociedad, como dicen los jueces, sino que es una fusión. En la Biblia se ve que es una fusión. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia dice que ya no van a ser más dos, sino solamente uno. Eso es una fusión. Marcos dice, los dos serán una sola carne y enfatiza, así que no son ya más dos, sino uno. Eso es una relación matrimonial. También se describe como un pacto que se hace delante de Dios, un pacto que se hace delante de Dios, y también como una relación y compromiso de amor para toda la vida, que incluso se usa en la comparación que hace el Señor de la relación del Señor con la iglesia, ¿cierto? Así que imagínense la importancia del matrimonio. Debería ser un compromiso de amor para toda la vida. Y ninguna de esas tres cosas, ni la fusión, ni el pacto, ni el amor para toda la vida, la tienen la unión libre, ni las otras figuras de unión de parejas que el mundo ha querido distorsionar el matrimonio con eso. Hoy en día hay muchas formas de unirse. Por ejemplo, está la pareja de hecho, está el concubinato, está el matrimonio abierto y todas esas, usted mira cada cosa de esa, es contraria a lo que estamos viendo aquí. No hay fusión
no hay un pacto delante de Dios y mucho menos hay amor para toda la vida. No es un compromiso que perdure, sino es algo que se deja allí como abierto para que en cualquier momento podamos salir de esa relación. Mis hermanos, desafortunadamente, también muchas parejas cuando quieren casarse, hacerlo ordenadamente como la Biblia manda, pues muchas veces están más preocupadas en la boda que en el paso que van a dar, en entender el paso que van a dar. Entonces muchos se casan y no entienden qué es el matrimonio. Y entonces viene el problema, porque más adelante cuando empieza a ver todos estos roces que hay, obviamente de la convivencia, pues sencillamente cada quien coge su camino y se divorcian y por eso hay tanto divorcio. Por eso, mis hermanos, para que haya unidad en el matrimonio es importante entender el vínculo y estar comprometido en vivirlo y cuidarlo como algo que, como vemos en la Biblia, es para toda la vida. Es para toda la vida. Lo podemos cuidar si lo entendemos. Mire, no es lo mismo cuando usted está unido a una persona y dice, pero cualquier cosa, cada quien por su camino, ¿sí? Es diferente a cuando usted dice, me comprometo delante de Dios a estar con esta persona, ¿para cuándo? Para toda la vida. Es muy diferente la visión. Porque cuando usted se compromete, usted ya sabe cómo es la cosa. Va a haber problemas, pero usted sabe que una opción no es saltar del barco, ¿o sí? No, porque ustedes tienen una relación para toda la vida. Y eso es lo bonito, el matrimonio es un compromiso de amor. Ahí se puede dar amor. Cuando no hay compromiso es porque hay egoísmo y yo no estoy capacitado, o alguien no quiero ceder todo a la otra persona. Y el amor es una entrega. Si ustedes se dan cuenta, el amor es entrega. Un amor donde no hay entrega, pues no dura, porque sencillamente en algún momento usted va a decir, yo hasta aquí llego, ¿cierto? Hasta aquí llego, hasta aquí cedí, hasta aquí me sacrifiqué, hasta aquí. Pero cuando hay un compromiso real, pues hay amor para toda la vida, como dice la Escritura. Eso no es posible sino en dependencia de Dios, en oración, en renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. Y mis hermanos, es cierto que el ritmo de vida actual, pues es muy desafiante para las parejas, ¿no creen? Tanto trabajo, sale uno muy temprano, llega tarde, eso es muy complicado. Pero si nosotros tenemos un compromiso y sabemos lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, pues vamos a estar alimentando esa relación, sea como sea, llamándonos, estando pendiente, como sea, pero vamos a trabajar, porque la unidad, la verdadera unidad es trabajo. La verdadera unidad es trabajo, no es simplemente esperar que haya unidad, hay que trabajar. El matrimonio cristiano es un pacto de amor delante de Dios en el que dos pecadores, un hombre y una mujer, se fusionan, es decir, se unen en uno solo para toda la vida. Y eso es el matrimonio. Es sinónimo de santificación, de perdón, de tener paciencia, de ayuda mutua, de apoyo, de oración el uno por el otro. Miren que no es fácil, o sí es fácil. No, no es fácil. Pero se puede tener una unión permanente dentro del vínculo matrimonial, claro que sí, así debe ser. Y lo mismo se aplica a la relación de los padres con los hijos. Uno se pregunta cómo tener unidad bíblica y perdurable con los hijos en medio del individualismo que hay hoy en día y de lo distanciados que muchas veces estamos de nuestros hijos a causa de toda la tecnología. ¿Cómo tener unidad bíblica con ellos? La respuesta es de la misma manera que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí. Primero, cuidando que el vínculo sea real y no simplemente un formalismo. Y aquí también el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues nos hace más difícil la cosa. Es más difícil estar con los hijos si usted está todo el día trabajando. Es más difícil relacionarnos con ellos si no nos vemos tanto. Pero como somos cristianos y entendemos nuestro compromiso, pues debemos sacarle tiempo, debemos nosotros hacer posible que no sea solamente el título de papá, sino que usted pueda ejercer como un papá, que no sea el título de mamá, sino que usted pueda ejercer como la mamá. Y aquí también es importante entender bíblicamente el vínculo que debe unir a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. ¿Cómo es ese vínculo bíblicamente? Pues es totalmente diferente a la sociedad moderna. Mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, desafortunadamente el humanismo de este mundo nos ha querido meter la idea
que los padres debemos como hacernos a un lado en la crianza de los hijos, que debemos dejar que ellos desarrollen su propia personalidad. ¿Se han escuchado? Psicología, en las charlas que dan en los colegios a los padres de familia les imponen mucho este pensamiento, como que debemos hacernos a un lado y estar allí como para acompañar el proceso, pero nada más. Pero ese pensamiento es totalmente contrario a la Biblia. Las Escrituras nos dicen que los padres tenemos una labor de mentores. Tenemos una labor de discipular a nuestros hijos. Ellos están creciendo, aprendiendo qué es bueno y qué es malo. ¿Y quién le va a enseñar a nuestros hijos? Dejarlos para que ellos tomen sus propias decisiones no es real, porque el mundo sí les está enseñando, la televisión sí les está enseñando, las redes sociales sí les están enseñando, y si usted no hace su trabajo, ¿qué espera que pase con sus hijos? Es la pregunta, ¿cierto? Si usted no hace su labor, ¿qué espera que pase con sus hijos? Los padres tenemos la obligación, el deber delante de Dios de hacer nuestro trabajo, de enseñarles en todas las áreas de la vida cómo deben vivir para la gloria de Dios y para el bien de su prójimo. Es lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice que desde que son pequeños debemos enseñar, repetir las palabras del Señor a nuestros hijos. Si queremos tener verdadera unidad con nuestros hijos, debemos ser sus mentores. Dios nos ha llamado a criar a nuestros hijos en la disciplina, amonestación del Señor y no a ser simples espectadores de su libertinaje y de su fracaso. Lo que el mundo exige para nuestros hijos como libertad es libertinaje. Nosotros sabemos que la verdadera libertad está en Cristo. Debemos estar comprometidos en la procura del bien de nuestros hijos. Debemos estar comprometidos en una unidad completa con nuestros hijos, de pensamiento, de práctica y también de las emociones. ¿Quién le enseña a nuestros hijos a tener las emociones correctas? Los padres. Los padres estamos ahí para enseñarles a tener emociones correctas. Cuando nuestros hijos necesitan ser fuertes, debemos ayudarlos a ser fuertes, no más débiles. Debemos enseñarles a ser fuertes, no débiles. ¿La vida es fácil o es difícil? ¿Qué dicen ustedes? Es difícil. ¿Quién le va a enseñar a los hijos que la vida es difícil? Nosotros. ¿Quién le va a enseñar a ser fuerte a pesar de las circunstancias? Nosotros. Ahí estamos nosotros. Es nuestro trabajo. En todos estos casos de unidad, vemos que la unidad no es algo simplemente que se espera, sino que es algo que se construye de la mano de Dios y de su palabra, basado en un vínculo que es real. Y eso es importante, mis hermanos. En Cristo sí es posible establecer relaciones en las que la unidad prevalezca, pero debemos trabajar en ello. Debemos trabajar en ello de la mano del Señor. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Yo les invito a que terminemos este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude, que si hay situaciones de división en nuestros hogares, nos ayude a, a poder vivir de acuerdo a estos tres principios, a cuidar estas tres cosas que el apóstol Pablo nos está enseñando hoy. El vínculo, ¿qué más? El vínculo es lo primero. Lo segundo, la integralidad y lo tercero, la motivación. Esas tres cosas, que el Señor nos ayude. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este precioso tiempo de enseñanza, de estudio bíblico, Padre. Cada vez que nos exponemos a las Escrituras, inevitablemente vemos, Señor, las manchas de nuestro corazón, vemos las fallas que hemos tenido como personas en las diferentes áreas en que tú nos hablas. Hoy nos has hablado de la unidad y de la importancia de entenderla. Ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar esa unidad en medio de nuestras relaciones, Señor. Tú nos has llamado a estar unidos como iglesia. Ayúdanos a permanecer unidos. Padre, oramos para que quites toda división, para que con esta palabra que nos has dado, si había una división entre nosotros, pues pueda ser sanada, pueda ser sobrellevada de la manera correcta. Padre, ayúdanos con el orgullo, que nuestro corazón es muy orgulloso. Ayúdanos a poder hacer morir el orgullo en nosotros. Ayúdanos a no estar viviendo para nosotros mismos, a no ser egoístas, sino que nosotros podamos ser humildes y podamos amar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a establecer vínculos fuertes, Señor, donde haya amor, donde haya verdadera paz en medio nuestro.
Permite, Señor, que tu iglesia crezca cada día de conocimiento de tu palabra para que estemos más unidos. Ayúdanos en nuestros hogares, mira nuestra relación con nuestros hijos. Si no hemos hecho bien, si no hemos sido juiciosos en perseverar en la unidad verdadera, perdónanos y ayúdanos a hacerlo bien a partir de ahora. Permite, Dios mío, por tu Espíritu, que podamos nosotros vivir de acuerdo a esto que nos has enseñado, Padre. Necesitamos de tu gracia, como nos enseñas tú en tu palabra, dependemos de ti. No es solamente esforzarnos, es dependencia, Dios mío, es dependencia de tu Espíritu, de tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Permítenos tener relaciones fuertes en el matrimonio, con nuestros hijos, como iglesia. Ayúdanos, Señor. Y te damos muchas gracias por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.